de los refuerzos que se van a dar por si usted de pronto necesita retomar algo o si de pronto usted tiene muchas dudas del tema que hemos visto, entonces es importante que aprovechen estas instancias para aclarar dudas. ¿Listo? Ya saben que pues son de las materias principales. Bien, entonces vamos a empezar hoy a ver este último tema que vamos a abordar. Les pido que por favor estén muy atentos y que me vayan preguntando lo que ustedes sientan que no está claro o que no entienden. ¿Listos? Bien, entonces el último tema que nosotros vamos a ver son los actos de habla. ¿Listo? Entonces, nosotros todo el tiempo, nosotros estamos en un proceso de comunicación constante con otras personas, en donde nosotros pues enviamos mensajes porque queremos comunicar o queremos transmitir algo a esas personas. Necesitamos contar algo que nos ha pasado, necesitamos hablar de lo que sentimos, necesitamos, bueno, necesitamos 1000 cosas nosotros hacemos con el lenguaje como tal. Dependiendo de esas intenciones que nosotros tenemos para expresar lo que queremos decir, es que aparecen los actos de habla. Estos actos pues son de vital importancia, ya que pues primero son como la unidad mínima que tenemos para comunicarnos y además pues siempre va a depender de cuál es la intención que yo tengo de emisor y qué es lo que yo quiero finalmente que mi receptor entienda, comprenda el mensaje que yo estoy transmitiendo. ¿Listo? En todo acto de habla se deben considerar dos aspectos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿listo? Lo que decimos muchas veces pues es claro, ¿sí? Muchas veces, la mayoría de las veces, pero hay otras veces que nosotros decimos las cosas pero no las decimos de forma clara. Y otro aspecto que se debe considerar es lo que hacemos. Entonces es como la intención que nosotros tenemos al decir algo, ¿listo? Bien, entonces, estos actos de habla, ay, yo no sé dónde dejar esto, dejémoslo acá a un ladito, a ver si, acá lo vamos a dejar. Estos actos de habla, entonces decimos que lo primero es que los podemos encontrar en 3 niveles, ¿listo? Un nivel se llama locución, el otro ilocución y el otro perlocución, ¿listo? ¿Y qué significa cada uno? Entonces, locución son esas palabras que nosotros pronunciamos, ¿listo? Entonces, es todo aquello que nosotros decimos. ¿Listos? La ilocución o el acto de habla ilocutivo se conoce de las dos formas, ¿no? Locución, acto de habla locutivo, o se puede también conocer como ilocución o acto de habla ilocutivo. ¿Listos? Entonces, en el acto de habla ilocutivo es la fuerza, intención o propósito con que se pronuncian las palabras. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, estoy pronunciando unas palabras, que sería la locución, si yo, por ejemplo, levanto el tono de voz, pues esa sería la fuerza. ¿Sí? ¿Y cuál sería el propósito? Pues que estoy regañando a alguien. ¿Listo? Entonces, la locución son las palabras que yo utilizo. La ilocución es la fuerza, la intención o propósito con que se pronuncian esas palabras. O sea, ¿cuál es el propósito de esas palabras que yo estoy acá diciendo? Y la tercera, que es la perlocución, es el efecto que yo logro en el receptor. Ejemplo, locución sería decirles a ustedes, estudien para la bimestral, ¿sí? Esto sería un acto locutivo, porque son las palabras que yo estoy diciendo. La fuerza o la intención con la que yo hago la esa, entonces si yo, por ejemplo, subo el tono de voz, entonces yo veo que ustedes están, no sé, que ustedes son mis hijos y están jugando. Digo, vaya y estudie para la bimestral. Entonces, esa fuerza ya está indicando que hay molestia de mi parte. ¿Listo? Y la perlocución, ¿qué sería? Pues que ustedes se levanten y se vayan a estudiar para la bimestral. ¿Listo? ¿Es claro? Es muy sencillo. La locución es lo que yo digo. La ilocución es la fuerza o la intención que yo tengo para decirlo. Y la perlocución es lo que ocurre en el receptor. ¿Listo? Entonces, los actos de habla presentan 3 niveles. Por otro lado, estos actos de habla se clasifican en algunos tipos. ¿Listo? Hay 2 tipos. Según la intención del emisor, ese es el primero.
Y el otro es según la finalidad. ¿Listo? Entonces, miren, acá está. Según la finalidad y según la intención del emisor. ¿Listo? Entonces, ya vimos que son los actos de habla, que pueden ser locutivos, ilocutivos y perlocutivos. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué tipos de hablas nosotros encontramos. Entonces, encontramos dos generales, que es según la intención del emisor, o sea, según lo que yo de emisor tengo como propósito, y la otra es según la finalidad del mensaje. ¿Listos? Entonces, según la intención que yo tengo de emisor, pueden ser directos o pueden ser indirectos. Los directos son aquellos en los cuales la intención del emisor es clara y explícita y el emisor comprende sin dificultad. Ejemplo, pásame la sal. Si yo, por ejemplo, estoy acá en clase y le digo, Carol, prende la cámara. Entonces, ella prende la cámara. ¿Listo? Es claro el mensaje, es directo. ¿Listo? Si yo le digo, Pablo, respóndame la pregunta 4. Entonces, él abre el micrófono y responde la pregunta 4. ¿Listo? Entonces, un acto de habla directo es cuando yo digo tal cual lo que quiero que la otra persona haga. ¿Listos? Y los indirectos, entonces, son aquellos en los cuales la intención del emisor no es clara, sino que el receptor, acá me quedó mal, sino que el receptor, venga, lo corregimos de una vez. Sino que el receptor, no el emisor. Listo. Listo, entonces en los indirectos son en donde la intención del emisor, o sea, yo no digo claramente lo que quiero, sino que el receptor, o sea, quien recibe el mensaje, tiene que interpretar qué es lo que yo realmente quiero decir. Cuando yo le digo a alguien, qué hábil eres, luego de que dice algo mal o de que hace algo mal. Yo realmente no le quiero destacar sus habilidades, sino que estoy siendo sarcástico y le estoy enviando un mensaje indirecto. ¿Listo? Si ustedes, por ejemplo, están en clase ahorita en este momento y, bueno, tienen ahí el micrófono apagado, entonces ustedes hablan con su mamá, que está ahí cerquita de ustedes, y ustedes le dicen, tengo un sueño, entonces de pronto su mamá dice, ay, lo voy a ir a traer. Ustedes indirectamente quieren que su mamá les traigan un café, para que se tomen un café un tintico. ¿Listo? Entonces, estos indirectos son esos mensajes que nosotros emitimos, pero que no pedimos las cosas de forma directa, sino que lo hacemos de forma indirecta. ¿Listo? Esto es según la intención del emisor. Y nosotros sí que utilizamos, todo el tiempo utilizamos este lenguaje indirecto. ¿Listo? Y por el otro lado, entonces encontramos que hay actos de habla que son según la finalidad del mensaje. Entonces, dependiendo del mensaje que yo quiera transmitir, pues aparecen unos actos de habla. ¿Cuáles? Los asertivos, los directivos, los compromisorios, los declarativos y los expresivos. Esto, o sea, hay 5 tipos de actos de habla según la finalidad del mensaje. Si yo quiero enviar un mensaje que sea asertivo, son aquellos en donde yo siempre voy a informar algo sobre la realidad. Bueno, niega o afirma algo sobre la realidad. ¿Listo? ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, les dijera en este momento, está lloviendo, creo que no ha empezado a llover, pero sí está como gris, pero pues no está lloviendo. O sea que eso no sería un acto de habla asertivo porque no es cierto. Entonces, si yo les digo, miren acá el ejemplo que yo les puse, en junio saldremos a vacaciones. Este acto de habla asertivo es real, porque salimos a vacaciones el 26. ¿Listo? Entonces tiene que ser, si yo digo, el próximo lunes no tenemos clase, pese a que es una negación, pero hace parte de la realidad. Por lo tanto, es un acto de habla asertivo. ¿Listos? El segundo acto de habla son los directivos. ¿Listo? En los actos de habla directivos, el emisor, o sea, yo, busco que el receptor, o sea, ustedes ejecuten una acción. ¿Listo? ¿Y cómo sería? Una orden. Lo más usual son las órdenes, las oraciones imperativas. Volvemos a lo mismo. Una orden puede ser, salgan a descanso.
Tomen agua. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que yo tengo acá, no me acuerdo cuál es, por favor hagan silencio. ¿Listo? Entonces, en los directivos, básicamente, se busca que el receptor haga lo que el emisor le está diciendo. ¿Listo? Los compromisorios, como su nombre lo indica, es cuando se establece un compromiso a futuro por lo general, ¿cierto? Yo no me puedo comprometer a pasado, pues porque no tiene sentido, pero yo sí puedo comprometerme a hacer algo, pues a futuros. Entonces, esos son los actos de habla según la finalidad. Te prometo que no vuelvo a perder ninguna evaluación. ¿Listo? Entonces, estoy estableciendo un compromiso. También están los declarativos, que es cuando el emisor cambia la realidad mediante una declaración. Pero ojo, ese emisor tiene que ser autoridad. Si yo, por ejemplo, yo, Paola Escobar, le digo a Nicolás y a la novia, los declaro marido y mujer, pues ahí no hay nada. O sea, es boba. O sea, no tengo ninguna autoridad para ejercer ese compromiso o ese pacto entre dos personas, ¿cierto? Pero si ya, por ejemplo, Nicolás se le da, se chifla, yo no sé, y dice, no, es que yo me quiero casar por allá, ojalá y espero que sea por allá en muchos años después de que estudie. Entonces, Nicolás, ¿qué tendrá que hacer? O ir a la registraduría, perdón, a la notaría, o ir a una iglesia para que una persona que es autoridad, pues lo case. ¿Listo? Entonces, estos declarativos únicamente tienen valor si los dice una persona que es autoridad en el tema. Ejemplo, si por ejemplo hay una persona que está en la cárcel y yo le digo, no, yo le voy a dar la libertad. No, pues mi palabra no sirve de nada. A él le sirve es que un juez, que es la persona que es autoridad en el tema, le dé esa orden de libertad. ¿Listo? Entonces, esos son los declarativos. Y los últimos son los expresivos. Y los expresivos, entonces, básicamente, como su nombre lo indica, es cuando el emisor dice lo que siente. ¿Listo? Estoy muy feliz en mi nuevo trabajo. ¿Listo? Todo aquello que es sentimiento son actos de habla expresivos. ¿Listos? Bien, chicos. Creo que no era más. No, no era más. Preguntas, muchachos. ¿Preguntas? ¿Vas a subir las diapositivas? Ya están en la plataforma. Ah, bueno. No, no hay preguntas, chicos. Nada, nada, nada. Bueno, como no hay preguntas, entonces, por favor ingresen a la plataforma. Ingresen a la plataforma. Y en plataforma ustedes van a encontrar, bueno, pues las diapositivas. Y debajo de las diapositivas van a encontrar una etiqueta que yo les dejé. En la etiqueta dice, buenos días chicos, por favor resolver la siguiente actividad en sus cuadernos y enviar registro fotográfico organizado en un archivo en Word. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Listo. Entonces ahí está la imagen. Lo van a resolver por favor en el cuaderno. La idea es que me pregunten durante la clase, obviamente, y me digan qué no entienden, qué punto no es muy claro. ¿Listo? Y yo ahí les voy a colaborar. ¿Listos? ¿Ya todos lo tienen? ¿Hay alguien que no lo tenga? ¿No? Bien, entonces, por ejemplo, en la primera pregunta, dice, lea los siguientes actos de habla y escriba el tipo según la intención del hablante y cuál podría ser su posible interpretación. Entonces vamos a hacer el ejercicio del primero entre todos. Profe, no pude terminar la tarea. Entonces, ¿cuáles son los actos de habla según la intención del hablante o intención del emisor? ¿Cuáles eran? Recuerden que, ay, esperen ya. Directo. Recuerden que según la intención del emisor o del hablante, hay dos. Muy bien, Natalia. Directo o indirecto. Entonces,
Cuando yo digo, profe, no pude terminar la tarea, ¿es un acto de habla directo o es indirecto? Directo. Directo. Si de pronto, dependiendo del contexto o de la intención del emisor, también se puede convertir en un indirecto si, por ejemplo, yo lo que le quiero decir al profesor es que me dé más tiempo, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, le digo, no, profe, es que no pude terminar la tarea y les digo diciendo, es que mi mamá se enfermó. Entonces yo ahí lo que estoy diciéndole entre líneas, no de forma directa, es que me deje o me dé más plazo. ¿Listo? Listos. Entonces ahí en el primero tienen que poner qué tipo es, si es directo o es indirecto. ¿Listos? Y ahí debajo entonces dice interpretación. Ahí es donde van a poner lo que yo acabo de hacer, que es decir, directo en tal situación o indirecto en tal situación. ¿Listo? Esa interpretación es cómo ustedes logran captar el mensaje que les están poniendo ahí. ¿Listos? Por favor, resuélvanlo en el cuaderno. Les pido que por favor la letra sea clara y que lo hagan en esfero, porque a veces cuando trabajan en lápiz y le toman fotos no se ve. Entonces que sea en esfero, que sea organizado, primer punto, y lo vayan haciendo con viñetas o bueno. No copien el punto, solo copienme las respuestas. Sarita, ya te corregí, te quedan 4-3. ¿Listos? Listo, profe. Ya les estoy Gracias. revisando uno por uno. Cristian, ¿tú tienes alguna pregunta de tu aplicativo? Cristian no está. Cristian no está, ¿no es cierto? No. Bueno, alguien me dice acá que por favor vuelva a explicar cómo es lo de la interpretación. Entonces, en tipo ustedes van a poner si es directo o indirecto.
¿Listo? Entonces, el ejemplo de sálgase de clase. La interpretación sería que el emisor quiere que esa persona se vaya del lugar donde está. ¿Listo? Pero sería directo. Pero si yo, por ejemplo, le digo, ¿por qué no estamos en una clase presencial, por ejemplo? O bueno, virtual también cuenta. Y yo veo que usted está molestando mucho, yo le digo, ¿no le gustaría ir a darse una vueltica? La interpretación, ¿cuál es? Aunque es un tipo indirecto, yo realmente lo que quiero decir, entonces la interpretación sería que el emisor quiere que la otra persona se vaya o se salga. ¿Listo? Esa es la interpretación. Entonces, ¿tú por qué dices que es directo? Entonces tienes que explicar cómo se interpreta ese acto de habla, en qué situación. ¿Listos?